El 4 de marzo de 1951, Nerón, que más tarde se convertirá en emperador romano, recibe el título Princeps Juventutis, jefe de la juventud. Nerón Claudio César Augusto Germánico, nació el 15 de diciembre del año 37, fue emperador del Imperio Romano, desde el 13 de octubre de 1954 hasta su muerte. Accedió al trono tras la muerte de su tío Claudio, quien anteriormente lo había adoptado, y nombrado sucesor en detrimento de su propio hijo, británico. Durante su reinado, centró la mayor parte de su atención en la diplomacia y el comercio, e intentó aumentar el capital cultural del imperio mediante la construcción de diversos teatros. En el año 68 tuvo lugar un golpe de estado en el que estuvieron involucrados varios gobernadores, tras el cual, lo forzaron a suicidarse. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a la tiranía y la extravagancia. Se le recuerda por una serie de ejecuciones sistemáticas, incluyendo la de su propia madre, y la de su hermanastro británico. Pocas de las fuentes antiguas que han sobrevivido, lo describen de manera favorable. El 4 de marzo de 1793, en Chile se inicia el tercer Parlamento de Negrete, entre los mapuches y las autoridades coloniales españolas. Fue una junta diplomática, de la que emanó un tratado entre las autoridades coloniales españolas de Chile, y los principales líderes del pueblo mapuches. La reunión se llevó a efecto del 4 al 7 de marzo de 1793, al borde del río Biobío, en el vado fronterizo de Negrete. Iniciativa del capitán general, y presidente de la Real Audiencia de Chile, Ambrosio O'Higgins. Es considerado habitualmente como el más suntuoso, caro y solemne parlamento diplomático realizado en la frontera chilena del Imperio Español. La reunión de Negrete costó a la corona la considerable suma de 11.897 pesos, gastada en su mayor parte en los regalos y agasajos, que por costumbre se brindaban a los asistentes indígenas. Estos, según las actas, incluían a 161 caciques, 16 capitanes, 11 mensajeros, 77 capitanejos, y 2.380 guerreros. En total la concurrencia era de 2.645 mapuches, sin considerar mujeres, niños y otros no contemplados. El 4 de marzo de 1918, la gran pandemia de gripe, iniciada en Kansas, Estados Unidos, mató aproximadamente a 40 millones de personas en todo el mundo. La pandemia de gripe de 1918 fue conocida inicialmente como soldado de Nápoles, y posteriormente también como gripe española o trancazo. Fue una pandemia causada por un brote del virus de la gripe tipo A, subtipo H1N1. A diferencia de otras epidemias de gripe que afectan principalmente a niños y ancianos, sus víctimas fueron también jóvenes y adultos con buena salud. También afectó a animales, entre ellos, perros y gatos. Se considera una de las pandemias más devastadoras de la historia humana, ya que en solo un año, acabó con la vida de entre 20 y 40 millones de personas. La enfermedad fue notificada por primera vez, el 4 de marzo de 1918, en Kansas, aunque ya en el otoño de 1917, se había producido una primera oleada. En algún momento del verano de ese mismo año, este virus sufrió una mutación, o grupo de mutaciones, que lo transformó en un agente infeccioso letal. El 4 de marzo de 1936, en Alemania, el dirigible alemán Hindenburg realiza su vuelo inaugural. Fue un dirigible alemán tipo Zeppelin, destruido a causa de un incendio cuando aterrizaba en Nueva Jersey el 6 de mayo de 1937. El accidente ocasionó la muerte de 36 personas, alrededor de un tercio de las personas a bordo. Fue ampliamente cubierto por los medios de la época, y supuso el fin de los dirigibles como medio de transporte. El Hindenburg y su gemelo, el Graf Zeppelin II, fueron los dos mayores dirigibles construidos, y las aeronaves más grandes jamás construidas. Era un nuevo diseño, completamente construido de duraluminio, con 245 metros de largo, y 41 metros de diámetro. Poseía 16 bolsas, 14 de ellas de hidrógeno, y 2 balones de aire, con una capacidad de 200.000 metros cúbicos de gas. Gracias a 4 motores diésel, alcanzaba una velocidad máxima de 135 km por hora. El Hindenburg era más largo que 3 Boeing 747 juntos, y originalmente, tenía capacidad para 50 pasajeros, hasta 1937, que se aumentó hasta 72. Contaba con una tripulación de 61 personas, y por razones aerodinámicas, las dependencias de los pasajeros se encontraban dentro de la estructura del dirigible, y no en góndolas. Fue cubierto con tela de algodón, barnizada con óxido de hierro y acetato butirato de celulosa, impregnado de polvo de aluminio. Fabricado en 1935, con un coste de 500.000 libras, hizo su primer vuelo el 4 de marzo de 1936. En un primer momento, se pretendió llenar el Hindenburg con helio, pero un embargo del ejército estadounidense sobre este elemento, obligó a sus constructores a cambiar el diseño. Se pasó a usar como gas de elevación, el hidrógeno, altamente inflamable y explosivo. A pesar de que la densidad del hidrógeno es la mitad de la del helio, su empuje apenas aumentó en un 10%.
Gracias a este pequeño incremento, en el invierno de 1936, se aumentó su capacidad añadiendo otras 10 cabinas de pasajeros. 9 de ellas disponían de 2 camas, y la última de 4, a su vez, se retiró un piano para ahorrar peso. Los alemanes tenían una gran experiencia en la manipulación del hidrógeno de modo seguro, sin sufrir nunca un accidente relacionado con la alta reactividad del gas. Aún así, y para mayor seguridad, se trató la envoltura del dirigible, para que no acumulara electricidad estática. Los ingenieros alemanes tenían tanta confianza en su capacidad para manejar hidrógeno con seguridad, que incluyeron en el dirigible una sala para fumadores. La primera época del Hindenburg venía avalada por los numerosos logros de su predecesor, el Graf Zeppelin, el cual ya para entonces había volado 1.609.344 kilómetros. Durante 1936, en su primer año de uso comercial, el Hindenburg voló 308.323 kilómetros, transportando 2.798 pasajeros. Cruzó 17 veces el Océano Atlántico, 10 hacia Estados Unidos, y 7 hacia Brasil. En julio del mismo año, batió un récord al cruzar 2 veces el océano en 5 días, 19 horas, y 51 minutos. El 6 de mayo de 1937, tras haber cruzado el Atlántico, el Hindenburg se acercó a la base de amarre en la estación aeronaval de Lakehurst, en Nueva Jersey. A las 19 horas 25 minutos, se observó a popa un destello de fuego de San Telmo, que son chispas extensas e inermes de electricidad estática. Repentinamente, se prendió fuego en la parte superior de la popa, extendiéndose casi instantáneamente por todo el dirigible mientras la estructura caía lentamente sobre los pasajeros. Quedó destruido por completo en 32 segundos, y su esqueleto permaneció un largo tiempo en el suelo hasta que fue vendido como chatarra. El 4 de marzo de 1964, en los Estados Unidos, un jurado federal encarcela a Jimmy Hoffa, presidente del Sindicato del Transporte. Hoffa nació en Indiana, el 14 de febrero de 1913, y declarado legalmente muerto el 30 de julio de 1982. Desde temprana edad, Hoffa fue un activista sindical, y se convirtió en una importante figura regional con la Hermandad Internacional de Camioneros. En 1952, fue vicepresidente nacional de la Hermandad, y fue su presidente general entre 1957 y 1971. Obtuvo el primer acuerdo nacional sobre las tarifas de los camioneros, en 1964. Desempeñó un papel importante en el crecimiento y desarrollo del sindicato, que finalmente se convirtió en el más grande en los Estados Unidos con más de 2 millones de miembros. Fue condenado por manipulación de jurado, intento de soborno y fraude, en 1964, en 2 juicios separados. Luego del indulto del presidente Nixon, fue liberado en 1971, y en 1975, desaparece sin dejar rastro. Fue declarado legalmente muerto en 1982, y en la actualidad se sigue especulando sobre su paradero. El 4 de marzo de 1968, en Barcelona, Pablo Picasso dona al museo que lleva su nombre, su extraordinaria serie de lienzos inspirada en las Meninas. Se considera la obra maestra del pintor del siglo de oro español, Diego Velázquez. Acabado en 1656, corresponde al último periodo estilístico del artista, el de plena madurez. Es una pintura realizada al óleo sobre un lienzo de grandes dimensiones, donde las figuras situadas en primer plano se representan a tamaño natural. Es una de las obras pictóricas más analizadas y comentadas en el mundo del arte. En la obra, aparecen 11 personajes. La infanta Margarita, que en el momento de la realización de la pintura, es la figura principal. Isabel de Velasco, hija de Bernardino López de Ayala y Velasco, séptimo conde de Fuensalida y primer conde de Colmenar de Oreja. María Agustina Sarmiento de Sotomayor, hija del conde de Salvatierra, y heredera del ducado de Abrantes por vía de su madre, Catalina de Alencastre. María Bárbara Asquín, la enana acondroplásica que acompañaba a la infanta, y era parte de su séquito. Nicolásito Pertusato, un enano de origen noble del ducado de Milán, que llegó a ser ayuda de cámara del rey y murió a los 75 años. Marcela de Ulloa, viuda de Diego de Peralta Portocarrero, que era la encargada de cuidar y vigilar a todas las doncellas que rodeaban a la infanta Margarita. Junto a ella, aparece un personaje, medio en penumbra, que solo se le conoce como guardadamas. José Nieto Velázquez, que era el aposentador de la reina, así como el propio pintor lo era del rey. Diego Velázquez, el autorretrato del pintor se encuentra de pie, delante de un gran lienzo. Felipe IV y su esposa Mariana de Austria, aparecen reflejados en un espejo, colocado en el centro y fondo del cuadro. También se observa a un perro mastín español, que es pisado por el enano Pertusato Nicolásito. El 4 de marzo de 1977, sale de fábrica la supercomputadora Cray 1. Fue diseñado por un importante número de informáticos, encabezados por Seymour Cray. El primer sistema Cray 1 fue instalado en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en 1976. Es uno de los supercomputadores más conocidos y exitosos de la historia, y de los más potentes en su época.
anunciado en 1975, desató una escalada de ofertas por parte del Laboratorio Nacional de Los Álamos y el Laboratorio Nacional Lawrence. A lo largo de los años, la empresa esperaba vender una docena de superordenadores Cray 1, a un precio de entre 5 y 8 millones de dólares. Pero finalmente, vendió más de 80. La máquina dio la fama a Seymour Cray, siendo continuada en diversas versiones hasta los años 90. Como características técnicas, la primera versión operaba con procesadores vectoriales a 80 MHz. Era un sistema de 64 bits, y pesaba 5,5 toneladas, incluyendo el sistema de refrigeración por freón, y pese a su gran tamaño solo tenía 8 MB de RAM. El 4 de marzo de 2011, en Texas, Estados Unidos, un jurado condena al gurú Krishnaísta Prakashnan Saraswati por abusar de menores en los años 80 y 90. Saraswati nació el 15 de enero de 1929, es un líder espiritual indio, que fundó la institución religiosa Radhamadabdam en Estados Unidos. Dijo haber pasado 20 años en el Himalaya, y en diversos bosques del centro de la India. Un par de décadas después, afirmaría que había pasado 18 años en profunda meditación. En 1975, a los 46 años de edad, fundó la Sociedad Internacional del Amor Divino. Sus centros se difundieron por India, Inglaterra, Irlanda, Singapur, Nueva Zelanda y Australia. El 4 de marzo de 2011, un jurado de 12 hombres y mujeres declaró culpable a Saraswati de 20 cargos de abuso de menores. Nunca se presentó al juicio, y el jurado lo condenó en ausencia, a 280 años de prisión efectiva, y una multa de $200.000. Hasta el día de hoy, su paradero es desconocido. El 4 de marzo, se celebra el Día Mundial de la Obesidad. Es una jornada de sensibilización que originalmente se celebraba el 11 de octubre, pero desde el 2020 se realiza el 4 de marzo. Fue establecida por la Federación Mundial de la Obesidad, en el 2015. Se celebra anualmente el 4 de marzo, elegido para alinear mejor las iniciativas de sensibilización sobre la obesidad, con otros eventos globales de salud. Las campañas anuales invitan a la reflexión y la acción colectiva. Esta conmemoración busca confrontar la crisis de la obesidad con soluciones prácticas, promoviendo cambios en políticas públicas y estimulando hábitos saludables entre la población. 1.900 millones es el número de personas en todo el mundo que vivirán con obesidad en 2035. 4,32 billones de dólares es el impacto económico global estimado del sobrepeso y la obesidad en 2035. Se espera que la obesidad infantil aumente un 100% entre 2020 y 2035. Se espera que 1 de cada 4 de nosotros viva con obesidad para el 2035.